Bueno, parece que ya empiezan a conectarse la gente. Vamos a dar un minutito más para que empiece, para que le dé tiempo a todo el mundo a conectarse. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este webinar, mientras que el resto de los participantes se van conectando. Buenos días a todos desde España. Yo soy Juan da Silva, el presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, y me acompaña en este webinar el doctor Óscar Asensio, presidente de la Sociedad Española de Fibrosis Quística. Esperamos que todos os encontréis bien y que os podamos ayudar a aclarar las dudas sobre esta situación de pandemia provocada por el COVID-19. Y bueno, pues comentaros que con el fin de intentar conseguir resolver todas las preguntas que nos formuléis, tenéis la opción de preguntas y respuestas abajo en la pantalla, e intentaremos en la medida de lo posible responder y resolverlas siempre y cuando bueno, pues, podamos mantenerlo durante el tiempo que dure este webinar, ¿no? Vamos a empezar con una exposición un poco pues, resumida de lo que hemos hecho como organización de pacientes desde la Federación Española de Fibrosis Quística aquí en España, a modo bueno, pues de ejemplo de lo que hemos vivido y estamos viviendo desde aquí, y que os pueda ayudar a vosotros pues como guía, como ejemplo de cara a aplicar en vuestros países. Sabemos que pues la incidencia de esta pandemia pues, o bien está empezando a llegar o ya ha llegado, pero está en una fase de avance diferente al que hemos tenido nosotros en España, al que tenemos en este momento, y creíamos pues de forma muy importante el poder transmitir lo que nosotros estábamos viviendo, la experiencia que estábamos adquiriendo, para que os pudiera a vosotros servir como ayuda, ¿no? Bueno, como os comentaba, ante la situación de la pandemia provocada por el COVID-19, pues nos hemos visto obligados a realizar muchos cambios en nuestro día a día, y por ello, desde la Federación y la Sociedad Científica, estamos trabajando para ayudar al colectivo de fibrosis quística. Y bueno, pues el motivo de hacer este webinar es que precisamente querer ayudar a otros países bueno, pues que aún no han empezado a sufrir esta pandemia o están empezando en las primeras fases, ¿no?, de la curva, pues con nuestra experiencia y con el objetivo de anticiparse y aprovechar lo que a nosotros nos ha funcionado y, bueno, en cierta manera también lo que no nos ha funcionado también, ¿no?, para no seguir el camino que no es el acertado.
Actualmente vivimos un bombardeo de información, pero para estar correctamente informados debemos fiarnos solo de fuentes contrastadas. ¿Vale? Y precisamente pues el hecho de hacer este tipo de webinars es para que tengáis de primera mano información veraz. El COVID-19 se transmite fácilmente, por lo que el riesgo de contagio es elevado y, bueno, y además en muchos casos las personas infectadas son asintomáticas, por lo que complica muchísimo más el control de esta pandemia, ¿no? Y bueno, como muchos de vosotros sabréis, pues la distancia mínima para evitar pues, esos contagios o reducirlo es de 2 metros. Nuestro colectivo en España ha tomado unas acciones desde incluso antes de que el gobierno decretase el estado de alarma y nos obligase a todos a confinarnos en casa. Precisamente pues el confinamiento en el domicilio desde la federación lo hicimos semanas previas y aconsejamos pues hacerlo de cara a que no hubiera riesgo de contagio cuando ya estábamos empezando a ver que en Italia la situación se empezaba a complicar, de verdad. Y pues servicios como el servicio a domicilio de fisioterapia respiratoria nos vimos obligados por recomendación de nuestros médicos a cancelarlo, ¿no? Para evitar ese posibles contagios de COVID-19. No lo eliminamos, sino que lo reformulamos y lo transformamos en un servicio de orientación, seguimiento y asesoramiento online. De tal manera que el fisioterapeuta sigue en contacto con las personas con fibrosis quística y las ayuda a distancia. Y también creamos sesiones individuales y sesiones grupales de ejercicio físico dirigido para también intentar que pues, el periodo de confinamiento fuese pues, más llevadero e intentar mantener ese tono muscular y ese ejercicio físico tan necesario para las personas con fibrosis quística, ¿no? Como viene siendo habitual para nosotros. También durante el confinamiento pues, estamos viviendo pues, una sobreinformación, mucha incertidumbre laboral, problemas económicos, el estrés que provoca pues, aquellas personas que sí que tienen que mantener un trabajo presencial por estar en esos sectores esenciales, ¿no? Como puede ser pues, el médico, el de alimentación, el de servicios básicos. Esto pues, puede provocar angustia, ansiedad, estrés y precisamente por eso y por la detección dentro de nuestra organización de este tipo de situaciones, pues creamos un servicio de acompañamiento psicológico online para personas con fibrosis quística y familiares, precisamente para que pudiéramos también ayudar con los diferentes profesionales que hay en las diferentes asociaciones que forman parte de la federación y así poder ayudar a las personas mientras que estemos en este periodo de confinamiento. También solicitamos al Ministerio de Sanidad pues, la dispensación de la medicación que normalmente hospitalaria, ¿no? La que es normalmente la que recogemos en nuestros hospitales, pues que pudiera ser a domicilio o bien por unas vías rápidas que permitieran a la persona recoger esa medicación, reduciendo el riesgo de contagio. También comentar que a nivel de las unidades de fibrosis quística, pues se ha empezado también a hacer un protocolo para atender de forma online o bien por teléfono aquellas consultas que son totalmente imprescindibles y reducir esas consultas presenciales también durante el periodo de confinamiento para evitar también ese riesgo de contagio, ¿no? También nos organizamos para la adquisición de material de protección junto con otros colectivos de otras enfermedades
precisamente para intentar conseguir pues ese tipo de mascarillas, gel desinfectante, que se está volviendo tan complicado de conseguir, ¿no? Y colaboramos con el Ministerio de Sanidad para preparar y difundir información específica para nuestro colectivo de fibrosis quística y poder, pues así, aclarar y ayudar un poco a nuestro colectivo de cara a cómo tenía que tomar las medidas de protección, ¿no?, contra esta epidemia que para todos es nueva. Y bueno, pues aquí podéis ver pues las recomendaciones que publicó el Ministerio de Sanidad en España para que precisamente pues las personas con fibrosis quística pudieran orientarse, y también la sociedad científica, nuestros médicos, a través de su página web, que podéis ver aquí al final de esta publicación, crearon también una guía de atención al paciente dirigida a profesionales para que también les ayudara a, bueno, pues a cómo abordar los casos de COVID-19 en nuestro colectivo. Como os comentaba antes, problemas de acceso a material de protección individual, pues están habiéndolos, ¿no? La situación ha sobrepasado las cadenas de suministro a nivel internacional y está habiendo problemas para abastecerse de estos equipos de protección individual. Y además, pues el cierre de fronteras, el miedo, pues ha provocado pues que haya revalorización de estos productos e incluso especulación, incrementando los plazos de pedidos mínimos, formas de pago y precios, ¿no? Todos sabemos que esta situación pues, está desbordando también a los hospitales. Precisamente pues, el motivo principal de confinarnos en casa es pues, intentar evitar que se colapsen las UCIs de los hospitales y que, bueno, pues, que el problema vaya entrando en el hospital de forma escalonada y que puedan ser atendidos todas las personas con esta enfermedad, ¿no? Pero para nosotros también es muy importante el uso de mascarillas y gel, que estábamos acostumbrados habitualmente a conseguir de forma sencilla y que ahora pues se está volviendo pues bastante complicado, ¿no?, de conseguir. Es muy importante, ¿no?, conseguir proteger sobre todo a las personas con fibrosis quística y a sus familiares. Y también pues, nos preocupaba también el equipo de profesionales, ¿no?, de cada asociación o federación para que pudiéramos mantener la actividad y servicios que estamos ofreciendo. Y bueno, pues aquí ya empezamos a tener las dudas también de, vale, pues frente a este COVID-19, ¿qué mascarilla es la más adecuada, ¿no?, la que necesitamos? Bueno, pues esto es un cuadro que viene resumiendo pues, los diferentes tipos de mascarillas que se encuentran en el mercado y, bueno, pues de cierta manera pues, resume pues, cuál vendría a ser la más idónea, ¿no? La recomendada para personas con fibrosis quística o personas que tienen el COVID-19 precisamente es la FFP2 o la KN95, que bueno, pues, garantiza pues, tanto protegerte a ti del exterior como proteger. Y dirigido, digamos, a aquellas personas que no tienen el COVID-19, pero que se colocan la mascarilla cuando salen a la calle. La ideal es bien la quirúrgica higiénica, podría ser cualquiera de las dos, tanto la quirúrgica como la higiénica, y también sería recomendada para los familiares, siempre y cuando pues, no tuvieran pues, un posible contagio, ¿no?, una sospecha de COVID-19, que sería ya más recomendable usar la FFP2. Y bueno, pues en España ahora mismo nos encontramos con el proceso de desescalada por provincias, ¿no?, para la vuelta a la actividad. Digamos que nosotros hemos pasado ya el pico de la curva y empieza, digamos, a bajar el ritmo de contagios y el ritmo de fallecimientos.
Y bueno, pues digamos que en nuestro país se ha dividido en 4 fases. La desescalada, una primera fase que es la fase 0, en la que nos encontramos ahora mismo, en donde bueno, pues ha ido poco a poco pues, saliendo pues, en un principio los niños, que han sido los que más han sufrido este periodo de confinamiento. Se ha empezado a poder hacer paseos y deporte al aire libre. Los locales se pueden abrir de cara a atender a una sola domicilio. En muchas de las provincias a la fase 1, en donde, bueno, pues poco a poco se va, digamos, permitiendo hacer un poquito más de cosas, en donde, bueno, pues ya pues hay una apertura del pequeño comercio, hay las terrazas ya pueden funcionar a un 30% de ocupación, los hoteles y alojamientos turísticos pueden empezar a funcionar, pero sin usar zonas comunes. Y luego pues vendría a partir del 25 de mayo una segunda fase en donde bueno, pues poco a poco ya se podría ir haciendo determinadas actividades un poquito eh, más cercanas, ¿no? a lo que es la vida cotidiana, pero aún seguimos con limitaciones, ¿no? Pues limitaciones, aforos limitados en los restaurantes, en los cines, teatros y conciertos también con un tercio de su aforo. Y ya para terminar tendríamos la tercera fase, ¿no? En la que los restaurantes podrían tener su actividad con menos restricciones, el transporte público funcionaría al 100%, las playas podrían abrirse de cara al verano con medidas de distanciamiento y bueno, pues esto todo va a venir un poco supeditado también pues a cada provincia. Como podéis ver aquí en la siguiente diapositiva, a partir del lunes, pues las provincias que están de España, en las que están marcadas en verde, pues entran dentro de la fase 1. Hay otras provincias en donde pues, es una fase 1 pero con condiciones. Y luego hay otras zonas de España en las que aún seguimos en la fase 0, ¿no? Y esto pues va a ir evolucionando a medida que bueno, pues vaya viendo resultados también de por si vuelve a surgir algún rebrote, pues tendrá que volver a la fase anterior e intentar pues que no se siga propagando, ¿no? Este virus. Cada fase, comentaros que está planificada para que dure 2 semanas. Y esto es pues, intentar llegar a tener una vuelta a la actividad. No podemos decir que a la normalidad, porque será una nueva normalidad, pero bueno, este es, digamos, el camino que se ha decidido aquí en España. Comentando el tema de la salida de los niños, pues hace unas semanas, previo a la fase 0, pues se empezó a dejar salir a los niños menores de 14 años, después de estar confinados. Y bueno, pues se han tomado determinadas medidas que aquí las podéis ver, o bien a través de este enlace que os pongo aquí abajo, donde lo que se buscaba pues, es intentar que los niños empezaran a salir un poquito fuera de casa, sobre todo la gente que estaba viviendo en pisos. Y bueno, pues la gran duda para nuestro colegio, salir o no, ¿no? Pues en ese momento, para nosotros, pues digamos que lo que queríamos es ser precavidos y que dependiendo de la situación en donde viviera, si viviese, atender un poco a las recomendaciones de los médicos y pues un poco aplicando el sentido común, ¿no? De ver si realmente pues esa salida no atañía problemas o riesgos de cara a un contagio.
De cara pues, a esas recomendaciones, ¿no? A las salidas de aquellas personas con fibrosis quística, desde la federación lo que sí pues, hemos puesto es una especie de consejos, ¿no? Pues, sobre todo, pues, antes de salir a la calle, seguir las indicaciones de nuestros médicos, mascarilla de FFP2 y guantes. eh, si no tienes guantes, lavado o gel higienizante de manos, por supuesto que no tiene por qué ser obligatorio el uso de guantes, sí el de mascarilla, es aconsejable que vayan protegidos. Evitar pues, ahora mismo los puntos de aglomeración, que son los supermercados, las farmacias, etcétera. Y al llegar a casa, limpieza de zapatos, móviles, llaves, con soluciones higienizantes, como aparece en esta foto, pues sobre todo intentar no meter dentro de casa los zapatos que habéis usado fuera en la calle, tirar la mascarilla y los guantes en una bolsa cerrada, sacar la ropa y lavarla a 60 grados y ducharse. ¿Vale? Esto, pues, bien para las personas con fibrosis quística o sus familiares, e incluso se podría extender como un hábito para aquellas personas que no tengan fibrosis quística también. Y bueno, todo esto va a cambiar nuestro día a día, ¿no? Desde la Fundación estamos trabajando para un proyecto de telemedicina aquí en España, en donde el objetivo pues, es reducir infecciones cruzadas, evitar riesgos y sobre todo sin ver reducido el seguimiento de las personas con fibrosis quística desde las unidades de referencia. Y también pues estamos potenciando el trabajo en red, el trabajo online, realizando pues estos webinars o reuniones no presenciales a través de videoconferencias, videollamadas. Y bueno, pues esta pandemia la tenemos que ver como una oportunidad, ¿no? Para conseguir pues, mejoras en nuestra sanidad pública y un mayor apoyo a la investigación, para intentar pues, que eso que siempre se estaba hablando, pues digamos que ha llegado un problema sanitario serio en el que ha paralizado pues, prácticamente el planeta y que es muy importante pues, que nuestros políticos y la sociedad ponga en valor pues, tanto el trabajo que se está desempeñando por parte de los médicos como de los investigadores para que bueno, pues, enfermedades como pueden ser estas pues lleguen a tener pues, una vacuna, ¿no? Una solución. Y bueno, terminan diciendo que juntos superaremos esto. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, pues ahora damos paso al doctor Óscar Asensio. El doctor Óscar Asensio es el presidente de la Sociedad Científica de Fibrosis Quística de España, la Sociedad Española. Es pediatra consultor máster, coordinador de la unidad de fibrosis quística y neumología y alérgica pediátrica en el Hospital Universitario Prat Taulí de Sabadell, Barcelona, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha realizado publicaciones y ensayos clínicos sobre fibrosis quística y es diplomado europeo en neumología pediátrica. Bueno, pues a su ponencia. Muy bien, pues muchas gracias por contar con nosotros para esta nueva charla sobre la fibrosis quística y la infección por COVID. Realmente estamos en una situación pues que hacía muchos años que no se había vivido. Probablemente la gente de nuestra época pues no hemos vivido nada parecido. Es una situación global, sanitaria, pero también económica y social
pues, catastrófica, solo a nivel de algunas otras pandemias, como fue la gripe española de 1918, que llegó a condicionar pues, más de 50 millones de muertos en todo el mundo, o de infecciones también y pandemias como la de la peste, ¿no? Estas situaciones son situaciones en las que de alguna manera desnudan un poco la sociedad y nos brindan oportunidad de reflexionar aparte del sufrimiento que pueda condicionar la propia enfermedad. Sería bueno que una vez superado pues seamos capaces de entenderlo. Y voy a centrar un poco la charla en dos partes. Una primera parte de revisión un poco por encima de lo que es la enfermedad en sí, la infección por el SARS-CoV-2, la infección COVID-19, para después centrarme un poco en lo que conocemos sobre la afectación de esta infección vírica en los pacientes con fibrosis quística. El coronavirus no es un virus que desconozcamos, sino que ya lleva con nosotros muchos años. Hay diferentes coronavirus, la gran mayoría siempre habían provocado pequeñas infecciones respiratorias sin importancia y ya en el 2002 y 2012 empezaron a aparecer algunos coronavirus con una alta patogenicidad que condicionaron pues, la primera epidemia de SARS-CoV en el 2002 y después, posteriormente, la del MERS-CoV en el 2012. Fueron situaciones de gravedad importante, pero con un número de casos mucho menor que los actuales, ¿no? Pero con mortalidades, por ejemplo, en el caso del MERS, pues mucho más alta de lo que está siendo hoy en día el SARS-CoV-2. Probablemente la suerte es que tenían una transmisibilidad mucho más baja que no el SARS-CoV-2, que tiene una RO de 3. Todos estos coronavirus parece que vienen del murciélago y a través de otros animales salvajes puede llegar al hombre y aparentemente, pues hasta el conocimiento actual, parece que todo empezó, esta pandemia por el SARS-CoV-2 en un mercado de marisco de Wuhan, a partir de donde, pues con el estilo de vida actual, con las conexiones y viajes que hay hoy en día, pues se ha ido distribuyendo pues, por todo el mundo con una rapidez inusitada, ¿no? Estos son los casos de ayer por la noche a nivel global, a nivel de todo el mundo. Hoy ya ha superado los 4 millones de personas infectadas. Y el primer caso, pues que está descrito, aunque hay algunos casos que están en revisión, de que incluso en diciembre podría haber habido algún caso de coronavirus SARS-CoV-2, fue en el 10 de enero, cuando empezó en Wuhan. La mortalidad global está alrededor del 7%, aunque esto varía mucho según qué país, ¿no? La situación parece de alguna manera que pues, afecta fundamentalmente más de momento al hemisferio norte, pero están afectados todos los continentes y hemisferio sur, etcétera, pero con diferentes incidencias, ¿no? La tasa de infectados, por ejemplo, en Sudamérica de forma global, pues de los 4 millones que hay en todo el mundo, solo 267.000 son de Sudamérica, ¿no? Con una tasa de mortalidad pues incluso más baja que la media, de un 5%. En Estados Unidos pues tienen el mayor número de casos de infección, con cerca de 1.300.000, y de Sudamérica pues tiene el mayor número de infectados Brasil, con 135.000.
Después, pues hay diferentes países en Sudamérica pues, que están a otros niveles. Es curioso pues, que países con cierta proximidad geográfica pues, puedan tener tantas diferencias, pero pues, también veremos cómo también eso ha ocurrido en Europa. Y vemos pues, que se distribuyen de forma un poco diferente en función de los países, con diferentes tasas de incidencia, con diferentes tasas de mortalidad. En Argentina, por ejemplo, con solo 5.371 infectados. Y, por ejemplo, España, ¿no? Que sería el segundo país después de Estados Unidos con mayor casos de infectados, que tiene tantos casos infectados como toda Sudamérica junta, ¿no? Y para que veáis un poco también las diferencias, en cuanto a mortalidad, a España tenemos una mortalidad muy, muy alta, de cerca de un 10%, ¿no? En Europa, por ejemplo, seríamos España el país con más mortalidad, ¿eh? Porque aún no supera Bélgica, pero Bélgica contaron los muertes también, que aunque no estuviesen confirmados el virus, y muertes también de geriátricos sin que fuera confirmado que fuera por el coronavirus. Pero si quitamos Bélgica, España, dentro de Europa, pues es de las que tiene más tasa de mortalidad, a diferencias muy importantes, por ejemplo, con respecto a Chequia o a Finlandia o a Noruega, ¿no? Esto es un tema que nos preocupa, que nos sigue preocupando y que estamos intentando analizar y que realmente pues aún no tenemos definitivamente aclarado el tema, pero parece que no está relacionado con el gasto sanitario de cada país. España estaría en una zona intermedia, no es de los que más gasta, pero tampoco de los que menos, pero en cambio ha tenido una tasa de mortalidad por millón de habitantes muy alta. O sea que me parece que la inversión, aunque eso condicione que tengas más camas de UCI, más dotación, etcétera, sea un punto clave para este tipo de pandemias. También se analizó si quizá la explicación de que España tuviese esta alta mortalidad, y eso podría ser también causa en otros países de que hubiese más o menos mortalidad, fuera por la edad de la población que tiene cada país, si son más de gente mayor o son países más jóvenes, o la presencia de factores de riesgo asociados. Pues España, que está de aquí, la última de aquí abajo, pues tampoco parece que sea esta la causa, porque hay países con igual edad, por ejemplo Alemania, y con parecida morbilidad de comorbilidades que han tenido una mortalidad mucho más baja que no España. En cambio, lo que sí que parece, y de aquí pues creo que es importante que pues, los países que van detrás pues puedan tener esta información y esta impresión, es que los países que tienen más mortalidad, con mortalidad más alta, hicieron el cierre, el confinamiento lo hicieron más tarde, cuando tenían un índice de muertos por millón más alto que otros países. Los países que confinaron su país con muy pocos muertos por COVID han tenido una evolución mejor en cuanto a número de casos de infección, pero también, sobre todo, en número de casos de muerte. Por tanto, parece que el confinamiento precoz es un hecho clave para disminuir la tasa de infección y sobre todo de mortalidad. También ya lo ha comentado Juan da Silva, el presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística. Esta epidemia, esta pandemia nos ha condicionado una cantidad ingente de información que nos ha puesto también sobre la mesa pues, la necesidad de empezar a cambiar en cuanto a utilización de Big Data, de inteligencia artificial, que nos permita poder llegar a toda esta información, porque realmente quien ha estado interesado en el tema le ha sido imposible
poder llegar a integrar toda esa información. Se ha desbordado la información sobre esta infección y realmente, pues, igual que en otras cosas, en este sentido también tenemos que tener un antes y después de esta pandemia. Cuanto a la etiología, bueno, no voy a extenderme, pero sabemos que es el virus SARS-CoV-2. Este es el nombre que se le ha dado el virus, y la persona que padece la infección por este virus se le dice que tiene la enfermedad del COVID-19, de Coronavirus Disease 2019. Este virus ya conocemos, pues, que efectivamente se transmite a través de las secreciones respiratorias en general y también de los objetos que pueden ser contaminados por estas secreciones. Pero también se puede transmitir por saliva o por heces, y no está tan claro si realmente puede haber una transmisión vertical perinatal. También parece que, a diferencia de otros virus, tiene una cierta capacidad de mantenerse en aerosol, lo cual podría explicar también la mayor tasa de transmisión que puede tener. Y de aquí la importancia también de la utilización de mascarillas, incluso en situaciones de no estar en contacto muy cercano con otras personas, sobre todo si estás en zonas que no sean ventilables o que no haya sistemas de purificación del aire, de presión negativa, etcétera, porque en el aire podría permanecer el virus, pequeñas partículas pequeñas, hasta 3 horas y ir más allá de los 2 metros de distancia que habitualmente se comenta. Es un tema, de todas formas, que está aún un poco controvertido. Conocemos más sobre el virus, ya conocemos parte de su genoma, prácticamente todo el genoma del virus, y esto puede ser de vital importancia para tratamientos y vacunas futuras. También su periodo de incubación y su ciclo de entrada en la célula y de nueva fabricación de viriones que después salen a miles de cada célula infectada para infectar nuevas células, etc. Sabemos su ciclo vital. También sabemos que está presente en las secreciones de los pacientes, que la carga viral es mucho más alta en la nariz que no en la garganta, por eso interesa hacer siempre recogida de muestra nasofaringea, porque la carga viral es más alta en esta zona y que ese virus puede permanecer con nosotros hasta 21 días, pero hay personas que lo pueden tener hasta meses con ellos. No sabemos aún qué quiere decir bien si son portadores crónicos, si ya no tienen el virus pero tienen parte de su RNA aún acantonado o está en forma latente el virus. Aún no conocemos, pero que puede perdurar en el tiempo sí que conocemos. También conocemos cada vez más sobre su fisiopatología, cómo se tiene que adherir a un receptor, el AC2, para poder entrar en la célula y cómo se replica luego dentro de la célula, qué necesita para ello y cómo después también sale de la misma para contagiar otras células. Sabemos también que algunos pacientes tienen una afectación más severa que otros y probablemente la edad, probablemente comorbilidades lo pueden facilitar, pero también probablemente haya otros factores que no conocemos, pueden ser genéticos, puede ser también inmunitarios, porque algunos pacientes y otros no, pues desarrollan como una tormenta inflamatoria, una tormenta de citoquinas que puede condicionar afectaciones muy severas de los órganos afectados, especialmente el pulmón. Hoy en día conocemos que hay 3 fases o estadios de la enfermedad. El estadio 1, que es la fase primera, la infección precoz, que normalmente esa es la fase que depende fundamentalmente del virus, de la lesión que provoca el virus, y que en esa fase ya se inicia una respuesta inmunitaria de defensa del propio organismo para intentar eliminarlo.
Pero si esta respuesta no consigue erradicar el virus, este virus puede avanzar y condicionar una afectación pulmonar, que sería el momento en que el paciente hace la neumonía, y en algunos pacientes hacer también una fase de respuesta hiperinflamatoria que condiciona la afectación ya más grave del paciente con una disminución de los linfocitos y plaquetas y aumentos de reactantes de fase aguda y de interleuquinas que nos definirían esta fase de la enfermedad. ¿Qué síntomas da el SARS-CoV-2? Pues ya lo conocemos, también se ha hecho mucha difusión, son síntomas comunes, en general, inicialmente es fiebre, tos seca, dolor de cabeza, puede ir acompañado de síntomas gastrointestinales y puede evolucionar posteriormente pues, a anosmia, a falta de gusto, a una neumonía, a un fallo respiratorio o un fallo multiorgánico, ¿no? De todas formas, sabemos hoy en día que como otros virus, este virus puede afectar otros órganos, puede afectar el sistema nervioso central. La falta de la capacidad olfativa y tal, pues ya nos podía hacer pensar sobre ello, ¿no? Pero son pacientes que pueden tener más frecuencia de ictus, de incluso encefalopatías por el mismo, tienen una afectación de los ojos, de la nariz, del hígado, del riñón, del intestino. Y algunos pacientes pues, que acaban haciendo estas manifestaciones más de hiperinflamación, parecidas también al síndrome de activación macrofágica o el síndrome antifosfolípido, que en el que predomina ya no tanto la propia infección por el virus, sino la respuesta inmune exagerada del paciente y esa tormenta que llamábamos de citoquinas, que son unas sustancias que tenemos en la sangre que inducen una inflamación muy, muy importante. La afectación de la capacidad olfativa, pues se conoce pues, efectivamente que pues, por afectación del bulbo olfatorio, por acción directa del virus, este virus puede afectar pues, otras partes del sistema nervioso central, provocando lo que decíamos, de encefalopatías, etc. También tiene este virus una especial apetencia por las paredes de los vasos sanguíneos y por el endotelio de estos vasos, y puede facilitar pues, que haya trombos y que haya coagulación, etcétera, etcétera. Probablemente la manifestación más grave es la respiratoria, la pulmonar, con una neumonía que inicialmente puede tener un aspecto bastante leve, pero característico de afectación muy periférica, bilateral, en los dos pulmones, y que puede evolucionar con condensaciones más amplias y evolucionar hacia un síndrome de estrés respiratorio que pueda precisar una ventilación mecánica invasiva. También sabemos que es un virus que afecta más a los hombres que a las mujeres, un 60-40%, por ejemplo, ¿no? Las UCIs en pacientes intubados, cuando entras, ves que mayoritariamente son Vemos que las mujeres, como ya hemos comentado, pero también los niños, tienen una afectación menor. Este es un estudio que se hizo en Islandia, que pudieron estudiarlo de una manera muy amplia, en que demuestra que efectivamente las mujeres y los niños menores de 10 años no solo tienen la enfermedad más leve, sino que se infectan menos. Se infectan menos que no los hombres y de mayor edad, y sobre todo los que están con comorbilidades. De todas formas, por suerte, aparentemente es un virus que en un 80% provoca una afectación muy leve y solo un 20% tiene una afectación más grave, un 14% grave y un 5% que puede requerir el ingreso a UCI y tener una afectación muy grave, crítica. Y sabemos que los pacientes con comorbilidades, como puede ser pues, la hipertensión, como puede ser la diabetes, la afectación cardiovascular y también la pulmonar, son comorbilidades que aumentan la posibilidad de tener afectación por el COVID y afectación más grave. Aún así, aunque tengas una forma leve de enfermedad, en este 80%,
no está exento algún pequeño caso de que pueda llegar a tener un pronóstico malo. Por tanto, habrá que estar atento en cualquier grado de afectación. Aunque efectivamente, pues la edad, por cada década de la vida, a partir de los 50, se va doblando el porcentaje de tasa de mortalidad, llegando a ser en los mayores de 80 de un 16% de tasa de letalidad. Y de los que ingresan en UCI, ese 5% que puede llegar a requerir ingreso en UCI para ventilación, por insuficiencia respiratoria, etcétera, pues ahí la mortalidad es mucho más alta, puede llegar hasta un 50%. Del diagnóstico también hemos ido aprendiendo. De alguna manera, pues podemos hacer técnicas tipo PCR que nos permiten identificar que hay virus o técnicas rápidas antigénicas que también nos están diciendo que el paciente en ese momento tiene el virus, o utilizar técnicas serológicas de determinación de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M que nos permiten saber qué pacientes han estado o están en contacto con ese virus y están desarrollando respuesta inmune frente al mismo. Por tanto, la PCR y los test rápidos antigénicos nos dirán si hay virus y las inmunoglobulinas nos dirán si hay respuesta del individuo, del enfermo, del paciente frente a ese virus. Si lo que tiene el paciente es una inmunoglobulina M positiva y una inmunoglobulina G negativa, ese paciente está en una fase inicial de la enfermedad, está haciendo una respuesta adecuada, pero aún puede estar contagiando, aún puede tener virus en su organismo. Mientras que si la IgM ya es negativa y empieza a haber IgG positiva, normalmente son fases ya más avanzadas de la enfermedad y puede ser que ese paciente ya no contagie y que esté protegido para este virus, ¿no? Se están empezando a hacer estudios ya serológicos en diferentes países. Aquí en España también tenemos varios en marcha, pero aún no tenemos resultados. En Francia presentaron este estudio recientemente y las zonas que mayor incidencia de positividad en los test serológicos están alrededor del 15%. O sea que aparentemente mucha menos gente de la que inicialmente pensábamos se habrá infectado y estará protegido con anticuerpos frente a posibles nuevas infecciones. De tal manera de que no es una situación buena en el sentido de que aún hay muy poca gente que haya estado en contacto con el virus y por tanto protegida. Si este estudio también en Francia se hace en según qué zonas, puede ser que los resultados sean diferentes. Por ejemplo, esto es un estudio que se hizo en un entorno escolar, tanto en los estudiantes como los padres, como los profesores, como el profesorado y trabajadores del centro, donde la seroprevalencia, es decir, la positividad de haber estado en contacto y pasado la infección, sube hasta un 26%, ¿no? De todas formas, pues muchas de estas personas habían pasado la infección sin darse cuenta, ¿no? O sea que no solo puedes pasar una infección de forma leve, sino que puede ser que no te des cuenta porque no tengas ningún síntoma. Empezamos a conocer también pues, que estos anticuerpos, era una de las dudas si estos anticuerpos durarían en el tiempo y nos permitirían mantener esa protección o si caerían rápido después de subir y nos dejarían desprotegidos y podríamos coger después de unos meses otra vez el coronavirus. Parece que no sabemos aún cuánto van a durar porque no hemos tenido tiempo de poderlo seguir. Pero parece que tiene una cierta duración. Tampoco conocemos aún cuál es el nivel que tiene que tener de anticuerpos para que estos anticuerpos eviten la infección del todo, neutralicen la infección. Eso aún tampoco lo sabemos. Y se han hecho esquemas pues, para interpretar la suma de diferentes test de PCR y antígeno para ver si hay virus, junto con los test de anticuerpos, en función de si salen positivos o negativos, en función de los síntomas que tiene y tal, para interpretarlo. No es fácil, ¿eh?
se tiene que basar en un personal sanitario especialista que ayude a la interpretación. También para el diagnóstico nos ayuda también a veces la radiografía, la radiología, sobre todo el TAC pulmonar, es bastante característico. Tiene unos síntomas, unos signos radiológicos prácticamente patognomónicos de este virus. Aunque hay pacientes que tienen una afectación pues, de un tipo más leve, y otros que tienen una afectación pulmonar más grave y que probablemente van a requerir estrategias de tratamiento también, de ventilación y de soporte en UCI diferenciados en función de en qué tipo de insuficiencia respiratoria tipo adulto tengan los pacientes, el tipo L o el tipo H. Y también hay pacientes que empiezan teniendo una y acaban teniendo otra, otros que se quedan en una o que empiezan directamente con la otra. O sea que hay que, de alguna manera, personalizar la estrategia de tratamiento también en esta fase de insuficiencia respiratoria. Sobre el tratamiento también hemos avanzado mucho, aunque estamos muy al principio, porque prácticamente todo lo que estamos utilizando está utilizándose por analogía o por pequeños resultados de pequeños estudios, pero aún sin una evidencia demasiado clara. No tenemos ningún tratamiento de alguna manera con una evidencia que permita apoyarse en ella de forma clara. Pero hay estrategias diferentes, hay estrategias para intentar que el virus no pueda adherirse al receptor y inhibir así la entrada. Hay tratamientos para evitar que se internalice este virus, para que no pueda haber la endocitosis, como los antimaláricos, que no pueda replicarse con tratamientos que se habían utilizado para el SIDA, o tratamientos antivíricos que impiden de alguna manera la nueva creación de viriones y la posterior salida del mismo e infectar otras células. También estrategias de tratamiento que van en la línea de minimizar la cascada esta inmunológica, la tormenta citoquímica, con tratamientos que van contra las citoquinas predominantes de esta tormenta, como es la interleuquina 6, etc. No solo eso, sino que se están haciendo estudios también de combinación de diferentes tratamientos antivíricos con interferón, cloroquina con acitromicina, diferentes antirretrovirales, diferentes antivíricos, etc. Pero fundamentalmente, cómo se están tratando, aunque empiezan a haber resultados que son un poco controvertidos, la mayoría se utiliza la hidroxicloroquina, que es un antimalárico conocido, que tiene una acción aparentemente también, aparte de antivírica, antiinflamatoria, y que tendría una acción tanto en la entrada del virus también como para evitar la salida, tendría una doble acción. Que de alguna manera por eso se pensó que podía ser interesante, y también como tenía este efecto antiinflamatorio, pues también pudiera ayudar sobre esta tormenta citoquímica y estos síndromes antifosfolípido-like o como el síndrome de activación macrofágica, etcétera, que predomina la inflamación. Respecto a la hidroxicloroquina, han habido pequeños estudios que realmente mejoran, disminuyen más rápidamente la PCR los que utilizan hidroxicloroquina frente a los que no la utilizan, y esta negativización de la PCR frente al virus es aún mayor cuando esta hidroxicloroquina se asocia con acitro, pero son trabajos en pequeños grupos de pacientes, de 36 pacientes o de 50, que tienen aún poco significado. Con la hidroxicloroquina hay que ir con cuidado con los efectos secundarios, sobre todo los pacientes que tienen problemas de arritmias y problemas cardíacos, etc. Otra combinación que se había utilizado mucho al principio fue la combinación de lopinavir-ritonavir, pero los resultados de diferentes ensayos están demostrando que pues, apenas hay diferencias entre utilizarlos y utilizar un placebo,
y de alguna manera, pues también por los efectos secundarios que condicionaban, se están dejando de utilizar. A lo mejor podrían tener sentido en una fase muy inicial de la enfermedad, pero no parece que sea un tratamiento que vaya a ser de futuro. Por el contrario, el Remdesivir, que es un antivírico, se ha utilizado en otras pandemias también zoonóticas como el SARS-CoV y el MERS, incluso en el ébola, con buenos resultados. Cada vez hay más ensayos y pruebas, primero a través del uso compasivo que se empezó a hacer con diferentes pacientes y después ya con ensayos clínicos a doble ciego, controlados, etcétera, que demuestran que efectivamente acelera la recuperación de los pacientes infectados por COVID el uso de estos antivirales. Probablemente hay dos fases bien marcadas, ya lo hemos comentado varias veces. Una primera donde tendrían quizá pues, más interés la utilización de los antivirales, contra más precoz mejor en esta fase. Y otra fase en donde probablemente los antivirales no tenga mucho sentido continuarlos utilizando y donde tengamos que utilizar fundamentalmente drogas antiinflamatorias, entre ellas los corticoides, que concretamente también es un tema controvertido. Si lo utilizas en las fases iniciales podrías hacer aumentar la replicación viral, pero en cambio si lo utilizas en la fase inflamatoria, pues se ha visto que efectivamente mejora la evolución de pacientes. Al igual que otros tratamientos como el tocilizumab o el sarilumab o el anakinra, que son antiinflamatorios que irían bien en contra de esta tormenta de citoquinas. Tocilizumab tiene una acción en los pacientes que funciona realmente espectacular, tanto la fiebre, que baja en 1 o 2 días se normaliza, o marcadores de reactantes de fase aguda, como la PCR, que cae en picado también tras la utilización del tocilizumab. Hay otros como la interleuquina 1, la anakinra, que está en estudio también, que pueden ser de ayuda y no se descarta que puedan haber combinaciones entre ellos. Otro de los tratamientos que se está analizando es la posibilidad de utilizar anticuerpos de pacientes convalecientes que han superado la enfermedad como tratamiento de infusión en los pacientes afectos, tanto en profilaxis como en tratamiento, de estos anticuerpos para neutralizar el virus y evitar que condicione la enfermedad. Al igual que otros muchos tratamientos con diferentes estrategias, desde células mesenquimales de algunas maneras inmunosupresores como la ciclosporina o tacrolimus, nuevos inmunomoduladores, etc. Antivirales y antiinflamatorios y los próximos tratamientos que puedan ir surgiendo. Pero también muchos de los pacientes requieren a más tratamiento antibiótico, especialmente también más en los pacientes como el fibrótico quístico, que puede requerir cubrir los gérmenes habituales que tienen, ¿no? Y en este sentido pues hay que poner también muchas veces antibiótico añadido. Y otra de las piezas básicas, uno sería el antivírico, otro el antiinflamatorio, el antibiótico. Otra pieza básica sería la profilaxis tromboembólica, porque como hemos dicho, este virus afecta fundamentalmente también, aparte del pulmón y muchos órganos, las células endoteliales de los vasos sanguíneos y nos da problemas. Por eso, pues, el tipo de, aparte de los antibióticos, es el antivírico, el antiinflamatorio y prevenir la trombosis. Hay esquemas de estrategias de tratamiento ya un montón, no vamos a entrar en ese detalle, pero más que estrategias así protocolizadas generales, probablemente estamos evolucionando hacia un tratamiento personalizado, un tratamiento que en función de si tienes un patrón más inflamatorio, pues, y en función de cómo está esta inflamación, si tienes más o menos de ferritina o PCR y tal, pues tendrías más intención de utilizar tocilizumab o anakinra o la combinación de ambos, o si tienes un patrón más de infección, pues tratar más con antibióticos, o si tienes un patrón más de alteración de la coagulopatía, etcétera, pues más
utilizar profilaxis o tratamiento del mismo. El hecho de utilizar un tratamiento personalizado o un tratamiento estándar, realmente hay unas diferencias claras de la evolución ya a los 4 o 5 días de haber hecho de una manera u otra la situación. Por tanto, vamos también hacia un tratamiento personalizado de la infección por COVID, al igual que en el paciente que acaba teniendo un síndrome de distrés respiratorio tipo adulto, que también va a requerir estrategias de ventilación, de soporte, diferenciados en función de si tiene un patrón u otro, con objetivos de ventilación determinados y con una hipercapnia permisiva en los pacientes con COVID que parece suficiente. Hay estrategias, como hemos dicho, de células stem cell mesenquimales, de transfusión de plasma de pacientes convalescientes, de estimulador de formación de colonias de granulocito, etcétera, que están aún en marcha su estudio. En cuanto a la prevención, ya sabemos, ya es conocido, pues el tema de la protección del contacto con estas gotas, con los objetos, con los fómites que las pueden transmitir. Esto ya lo ha comentado también Juan da Silva. Y después estrategias de tipo comunitario, de salud pública, en función de si hay casos esporádicos o empiezan a haber clústeres de casos o hay una transmisión de comunidad, de aplicar medidas para esa epidemia cada vez más agresivas. España se cerró, se confinó por decreto y después se intensificó aún más con el estado de alarma, probablemente un poquito tarde. También en cuanto a la prevención están en marcha multitud de estudios sobre vacuna. No sabemos si va a haber vacuna o no, o sea que de alguna manera no podemos centrar todo nuestro interés en el tema de la vacuna porque hay muchos virus que no hemos conseguido una vacuna, porque mutan mucho, porque tienen unos antígenos que nos permiten de alguna manera la fabricación sin efectos secundarios y con eficacia adecuada de dichas vacunas. Pero a pesar de lo que digo, parece que empiezan a haber pequeños resultados positivos con algunas vacunas para SARS-CoV-2 en animales de experimentación, en primates, que nos tienen que mantener un poco la esperanza de que tengamos buenos resultados. Pero no lo dejaría todo en manos de la vacuna. Y ahora estamos un poco, nosotros aquí en España, un poco en esta situación, ¿no? Que hemos parado la ola de la epidemia, la estamos parando como hemos podido, mal, fundamentalmente. ¿Y ahora qué, no? Probablemente estamos en esta zona nosotros ahora, y esto nos está dando una tregua para reorganizar un poco los hospitales que han sido pues absolutamente desbordados desde el punto de vista de camas de UCI, etc. Y es un tiempo que no está ilimitado, tenemos que reaccionar rápido porque no es descartable que pueda haber una segunda rebrote, especialmente en el otoño, aquí en España. Puede ser más alto o más bajo en función de diferentes factores, o puede ser que a lo mejor pues, que el virus desapareciera, que es poco probable teniendo en cuenta la cantidad de gente que sale positiva en la seroprevalencia, pero no se puede descartar también esa opción. Pues es un tiempo que tenemos que aprovechar mucho para reorganizarnos y para prepararnos para, si no el coronavirus SARS-CoV-2, para otras posibles pandemias y otras situaciones de catástrofe que puedan venir en el futuro. Es un tiempo de reflexión y de reconstrucción para prevenir un poco el tema. Y también va a ser un tiempo de evitar y de controlar y de dar soporte a todos los pacientes que queden con secuelas que puedan quedar tanto a nivel respiratorio, probablemente frecuentemente puedan haber por el tema de la fibrosis pulmonar,
en los pacientes que han tenido una insuficiencia respiratoria grave y ventilados, pero también secuelas a nivel cardíaco, a nivel neurológico, renal, que puede dejar este virus. Tendremos que continuar dando atención también a estas posibles secuelas en los pacientes. Ahora estamos en una situación de mitigación y habría gente que estaría tentada de decir, bueno, pues vamos a volver a la normalidad. Pero para poder volver a la normalidad o tendríamos que tener tratamiento, o tener vacuna o tener un 70% de la población inmune que tuviese pruebas de serológicas positivas. Esto no es la realidad actual, por tanto, no podemos volver a la normalidad. El desconfinamiento no es volver a la normalidad. El desconfinamiento es volver a la contención. Volver a la contención quiere decir que tenemos que vigilar los nuevos casos, hacer un buen trazamiento de cómo se ha contagiado ese paciente, cuáles han sido sus contactos, disponer de los test que no disponimos al principio de la epidemia para poder hacer este estudio y aislar adecuadamente estos pacientes. Si no hacemos esto, volveremos otra vez a la transmisión comunitaria y tendremos que volver a confinarnos. Por tanto, cada semana que pasa cuenta en esto, en poder conseguir mejor éxito en este desconfinamiento. El tratamiento probablemente que vaya demostrando evidencia nos va a ayudar antes que las vacunas. Las vacunas van a tardar más probablemente. Y el confinamiento nos ha ayudado de forma clara mucho más que los fármacos que hemos dispuesto hasta ahora. Por tanto, tenemos que volver a la contención, con criterios epidemiológicos, con capacidad de hacer test, con capacidad de trazar bien los contactos y con estudios de seroprevalencia. Y hay que tener en cuenta que los políticos, cuando toman decisiones, no las toman exclusivamente desde el punto de vista sanitario, lo toman desde otros puntos de vista, de muchos tipos de vista, ¿no? Buscando probablemente lo mejor para cada país, ¿no? Las decisiones gubernamentales establecen un mínimo común denominador, ¿no? Puede ser una solución que creen óptima para España, pero puede ser que esta no sea la mejor solución para cada individuo, ¿eh? Y probablemente la recomendación sería de que nos tenemos que cuidar más de lo que nos obliguen, ¿eh? No al contrario, ¿eh? Y hacer las cosas bien hechas, ¿eh? No seas tú el primero ni la primera, y habría que individualizar probablemente las medidas y las fases en función del riesgo individual. No es lo mismo un paciente con fibrosis quística que un paciente trasplantado, que un paciente cardiópata avanzado. No es lo mismo que una persona sana. Y probablemente esto haya que replanteárselo. En España, por ejemplo, se está haciendo un desconfinamiento ya no solo por provincias diferenciados, sino dentro de la misma provincia, incluso por zonas. Porque no es lo mismo desconfinar una zona rural donde hay una densidad de población determinada que desconfinar, por ejemplo, Barcelona ciudad, que tiene una densidad determinada, ¿no? O sea, probablemente haya que hacer desconfinamientos, diferentes fases en función individuales. Empiezan a haber estudios matemáticos que nos permiten predecir cuándo va a acabar esta pandemia, ¿no? Y aparentemente a nivel mundial probablemente el virus difícilmente desaparecerá antes de diciembre de 2020, ¿eh? Estamos en este momento aquí, ¿eh? Y tiene que hacer todo este curso. A nivel español parece que a principios, de agosto, la primera o segunda semana de agosto, probablemente, si hacemos las cosas bien, podemos haber acabado con esta curva, ¿no? Estamos en este punto de aquí, en la actualidad, un poco más, a ver, estamos por aquí, ¿no? Pero también empiezan a haber datos sobre Sudamérica, ¿no? Sudamérica va un poco retrasada en el tiempo y, por tanto, pues los cálculos para que realmente esto haya pasado van un poco más allá. Están preveyendo a mediados y a finales de octubre, ¿eh? En Chile, en Estados Unidos, probablemente a finales de septiembre, en México también en septiembre, parecido a Italia y a otros.
Por tanto, resumiendo esta primera parte, nos estamos enfrentando a una pandemia de proporciones colosales con personas infectadas, ¿no? El virus este es un virus nuevo con una alta infectividad superior a las anteriores, que causa infección grave en el 20% de los casos, especialmente en varones de mayor edad y con comorbilidades, y con una mortalidad elevada de los casos graves, hasta un 50% de los pacientes que ingresan en UCI. Los tratamientos aún están un poco basados en poca evidencia. Deben administrarse de forma precoz y adecuada según las fases de la enfermedad y en función del conocimiento. El confinamiento total precoz en estas circunstancias de falta de tratamientos creemos que ha sido el instrumento más eficaz en parar la epidemia, la pandemia, la curva, aplanarla y evitar así más muertes. Y tenemos que estar pendientes de multitud de ensayos clínicos que están en marcha, incluidos sobre la vacuna, para poder avanzar. También, como ha dicho Juan Vidal, tendríamos que intentar también evitar difundir noticias falsas ni politizar un problema que es un problema de salud pública, no político. Vale, y con esta diapositiva acababa esta primera parte y voy a entrar ahora muy sucintamente en el tema de la fibrosis quística y COVID, que es quizá el que más os interesa, pero me parece importante resaltar algunos aspectos iniciales. Como hemos comentado en toda la charla, el paciente que tiene afectación pulmonar crónica, pues es uno de los que clásicamente se había dicho que tenía factores de riesgo para poder tener una infección por COVID más grave, al igual que los cardiópatas, los diabéticos, que los hipertensos, los que tienen pues, un cáncer, etc. Pero algunas evidencias que empiezan a ver parece que lo ponen en cuestión. Aquí en España, desde la sociedad científica, cuando empezó todo este problema, nos planteamos hacer un estudio de cómo iría esta infección en la fibrosis quística. Y realmente pues, nos hemos quedado sorprendidos de la poca incidencia de infección que han tenido las personas afectadas de fibrosis quística españolas y la menos gravedad de la que nos esperábamos. El virus afecta de diferente manera diferentes zonas de España. Esto no es en pacientes con fibrosis quística, sino es en general en España. Pero de los 3.000 pacientes con fibrosis quística que se calcula que hay en España, solo 8 se han confirmado infectados por el SARS-CoV-2. Y solo de estos 8, solo un niño afectado. O sea que afecta fundamentalmente a adultos. Son pequeños los números y por tanto no se puede sacar conclusiones, pero el niño pasó la infección en casa, no tuvo que estar ingresado, los adultos ingresaron y los 5 que no estaban trasplantados ingresaron en planta normal y se han recuperado perfectamente, y 2 que habían sido trasplantados, los 2 ingresaron en UCI, uno se recuperó y otro falleció. De tal manera de que, haciendo una extrapolación que es absolutamente poco fiable al 100%, porque es en base a la suposición de que tenemos unos 3.000 pacientes, pero no es un número exacto, de fibróticos quísticos, pues la tasa de infección por 10.000 pacientes con fibrosis quística potenciales sería de 26, cuando la tasa de infección de la población general española por 10.000 habitantes es de 37. Y si miramos la tasa de letalidad en fibrosis quística es de 3,3 por 10.000 pacientes, y la tasa de mortalidad en población general es de 3,8 para 10.000 personas españolas. Esto contando que es un paciente trasplantado. Si quitáramos los trasplantados, que realmente se trata de otra enfermedad realmente diferente ya, no hemos tenido ningún caso de muerte en España por fibrosis quística y COVID. Y la incidencia mucho menor. Nos llamó poderosamente la atención y decidimos hacer una encuesta a nivel de todas las unidades de fibrosis quística españolas de referencia para ver qué opinaban pues, sus coordinadores, sus equipos médicos, ¿no?
y les preguntamos sobre si habían hecho test de forma sistemática a los pacientes y nos contestaron pues que mayoritariamente que no, de forma sistemática, solo los que ingresaban. Les preguntamos por cuándo sus pacientes habían hecho el confinamiento y nos dijeron, y esto lo pensamos que es relevante, que hasta un 45% de los pacientes con fibrosis quística españoles empezaron el confinamiento antes de que fuera obligatorio y fuera recomendado por sanidad. ¿A qué atribuían ellos pues, que esta disminución, esta menos incidencia y menos gravedad de la prevista? Y hablaban de fenómenos multifactoriales, ¿no? Probablemente un 40% creen que pueda tener algo que ver el uso de la citromicina, otro es que la población es más joven de fibrosis quística en relación con la población general. De alguna manera, una suma de factores podían explicar el hecho de que haya menos incidencia. Los preguntamos sobre si se había reducido o aumentado las consultas. En un 71% nos contestaron que se habían reducido las consultas presenciales de forma clara y las telefónicas, pues de alguna manera se habían consolidado como una manera de control durante este tiempo. Se había disminuido la recogida de muestras para evitar disputo, etcétera, para evitar que el paciente fuera al hospital, si no es que estaba exacerbado, y se le llevaba la medicación con mensajero a su domicilio en 57% de los casos, a través del cuidador o a través de otros sistemas un 30 y un 12%. Y la gran mayoría, un 60-70%, había empezado por hacer consultas telefónicas o bien ya de un poco más con más ayuda domiciliaria, algunos con videollamada o con telemedicina. Probablemente realmente estamos viendo la punta del iceberg, que es lo que nos llega al hospital y tal. Probablemente hay muchos pacientes asintomáticos que han tenido la enfermedad o que la han tenido leve y que, pues, teniendo en cuenta que el fibrótico quístico siempre tiene algunos síntomas, a lo mejor no ha sido valorada adecuadamente. Eso lo tenemos que tener en cuenta y los números son muy pequeños. Pero pensamos que realmente pues, el hecho del confinamiento precoz y el conocimiento ya del paciente con fibrosis quística, de las normas de protección, del uso de mascarilla, de la evitación de las infecciones cruzadas, tiene que haber sido uno de los hechos cruciales en la buena evolución que están haciendo los pacientes españoles. Nuestra sorpresa fue que estos no solo ocurrían en los pacientes españoles, sino que empezaron a salir también resultados de Europa. En Europa 28 casos reportados. Sí que hay muchos casos que no se habrán reportado, pero son pocos para la población que tenemos. Y pocos niños, mayoritariamente adultos, y mayoritariamente formas leves. Con lo cual concordaba bastante con nuestra situación. 9 pacientes fueron hospitalizados, 2 necesitaron UCI, 11 no necesitaron ni hospitalización, ¿no? Y recibieron diferentes tratamientos, como cualquier otra persona, recibieron los tratamientos que se creyó oportuno en función de cada caso. 2 de ellos, aparte de oxígeno y ventilación no invasiva con mascarillas o con cánulas, etc., 2 de ellos necesitaron ventilación mecánica invasiva con intubación endotraqueal y 1 necesitó ECMO. Los síntomas son parecidos a los de la población general, que a veces son más difíciles de diferenciar por los síntomas propios de la fibrosis quística, pero son aumento de la tos, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, disnea, aumento de esputo, mialgias, etc. Y también, bueno, los autores de este estudio, una carta que presentaron en el Lancet, pues decían lo mismo, ¿no? Que de alguna manera pues estamos delante de un reto, pero que los pacientes con fibrosis quística están haciendo una gran faena en prevenir la infección con el SARS, que se tiene que continuar
en esta línea, y hasta por lo menos que conozcamos mejor los factores que influyen en la gravedad y la pandemia esté más bien controlada. Y también más recientemente en el Journal Cystic Fibrosis hay un estudio más internacional ya con pacientes americanos, de cerca de 40 pacientes, si no me equivoco, con resultados muy similares, ¿no? 40 pacientes, recoge pues, diferentes, es una cohorte heterogénea, que había 11 pacientes trasplantados en esa cohorte y que representa registros de 8 países diferentes y que han tenido un curso clínico similar, estos pacientes con fibrosis quística, a la población general y con una evolución buena, no ha habido casos de fallecimiento. En resumen, de alguna manera, pensamos que efectivamente es un gran trabajo el que están haciendo los pacientes y las familias con fibrosis quística para evitar esta infección. Lo estamos consiguiendo. Probablemente la edad más joven de los pacientes y muchos aún niños pues puede haber ayudado. Pero la afectación con fibrosis quística parece que tendría menos riesgo que no la edad o tener otros factores de riesgo, por lo menos por los resultados que se están observando. Es probable que los trasplantados tengan un riesgo diferente, pero bueno, hay pocos casos y solo ha habido un fallecimiento de los 12 trasplantados que tenemos conciencia de haber visto. El adiestramiento en la prevención de las infecciones creemos que ha sido seguro un factor protector y el autoconfinamiento precoz pensamos que ha sido básico. Que puede ser que ayude la citromicina o que haya, pues, de alguna manera también un posible efecto protector de la microbiota habitual del paciente con fibrosis quística, es posible. De alguna manera pensamos que esta crisis debemos pasar un poco ahora ya del miedo a considerarla como una oportunidad después del duelo, de pasar el duelo por las pérdidas de vidas y de dolor que ha condicionado la infección, pues tenemos que empezar a intentar pues, mejorar aspectos de la prevención de las infecciones cruzadas, mejorar la monitorización a distancia en la telemedicina, necesitamos material y aparataje para ello. El control de los pacientes se debe restablecer, los pacientes con fibrosis quística lo antes posible, aunque sea telemáticamente, pero no puede perderse este control. Y no se deben retrasar las consultas cuando sean necesarias presenciales por el miedo al coronavirus para evitar complicaciones no deseadas. Este coronavirus nos tiene que hacer repensar probablemente muchas cosas, ¿no? Desde qué sociedad queremos, dónde poner los esfuerzos económicos y de alguna manera pues muchos aspectos que tendremos que revisar. Esta charla la he basado en diferentes lecturas y en recomendaciones que ya ha comentado Juan, que están colgadas en nuestras páginas web. Y nada, quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer y muchas gracias por la atención. Hola, buenos días a todos. Empezamos pues con la primera pregunta. ¿Se han presentado casos de shock tóxico multisistémico por COVID en niños con FQ? Se han presentado casos en niños, pero que tengamos conocimiento en el registro europeo o en las publicaciones que hemos podido contrastar, no ha habido ningún caso de shock tóxico. Han habido casos de shock tóxico versus Kawasaki-like, cuadros muy parecidos a lo que hacía pues, el estafilococo o el Kawasaki en pacientes COVID positivos, incluso con PCRs negativas, pero con serologías positivas. En fibrosis quística concretamente no, que yo sepa no. Bien. ¿En qué momento es prudente que los niños con FQ regresen al colegio? Pues probablemente, como he intentado reflejar en la charla, evidentemente cuando las autoridades sanitarias lo autoricen primero y probablemente no ser los primeros en acudir, y si se acude
con niveles de protección mucho más alto que no la población general, por lo menos hasta que no tengamos una solución de tratamiento o de vacuna y la transmisión comunitaria del virus aún esté presente. Por eso, si la escuela asegura según qué edades es más fácil y según qué edades no, el distanciamiento y las medidas de protección, pues cuando se autorice para las personas sanas, probablemente los pacientes con un poco más de riesgo, aunque de momento no se haya demostrado, tenemos que seguir considerándolo así, la FQ, tendrían que hacerlo pues unas semanas más tarde. No te podría decir exactamente cuándo, eso va a depender mucho de la situación de cada país y probablemente incluso de cada zona, porque en cada zona es absolutamente diferente. Entre donde vivo yo, en la ciudad de Barcelona, y ciudades que están a menos de 100 kilómetros de aquí, pueden haber situaciones epidemiológicas absolutamente diferentes y a lo mejor en esas ciudades que la prevalencia de transmisión ya comunitaria es prácticamente nula y están bien controlados los pacientes infectados, etcétera, pues la presencia de pacientes de riesgo en la escuela puede ser pues, un poco más tarde que la población general, pero no mucho más tarde. En cambio, en otras zonas puede ser necesario retrasarlo más. ¿Y cuáles serían las mejores medidas de prevención cuando empiecen a salir? Bueno, de alguna manera, ya lo ha comentado también Juan, hay que salir con mascarilla si estás en zonas urbanas seguro o si vas en zonas a entrar a locales cerrados o que pueda haber una cierta densidad de gente. Hay que ir con una mascarilla y hay que lavarse muy bien las manos, mantener la distancia o llevar guantes, aunque los guantes de alguna manera son a veces un riesgo, porque vamos más confiados llevando guantes que no llevándolos, y entonces con los guantes después nos tocamos la cara o lo que sea, o la ropa o las bolsas, y si hay que llevar guantes hay que llevarlo también con mucha precaución, porque da una sensación falsa de seguridad. Lo que es importante es no tocarse la cara, es no tocar las cosas innecesarias y lavarse muy bien las manos y frecuentemente. En Colombia se usa el eucalipto en vaporización. ¿Es recomendable para personas con FQ? No hay evidencia científica ninguna que haya demostrado su eficacia. Una madre pregunta, llevo un mes sin tener la Dornasa por dificultades para la entrega con la EPS. ¿Es muy delicado que no estén recibiendo este medicamento? Bueno, la Dornasa alfa, como sabéis, es un mucolítico que de alguna manera pues, facilita la eliminación de las secreciones y por tanto pues, es un complemento a la fisioterapia, al tratamiento antibiótico de las infecciones y al soporte nutricional, un pilar básico del tratamiento de la fibrosis quística junto con, sobre todo, con la fisioterapia, ¿no? Unos días de no hacer Dornasa alfa, pues no tiene que ser sustancialmente importante, aunque lo bueno sería que hubiese sistemas de conseguirla adecuadamente, ¿no? Pero se puede sustituir transitoriamente pues, con hacer tratamientos inhalados con suero salino hipertónico o intensificando la fisioterapia. Por unos días no es sustancialmente grave el no poder disponer por unos días de NEASA, de pulmocime. ¿Cree que es recomendable la tromboprofilaxis en niños FQ con COVID en fase 2? Nosotros estamos poniendo profilaxis tromboembólica en los pacientes con afectación severa por la inmovilidad y por los factores que hemos comentado antes de que el virus afecta pues, el endotelio vascular, pero lo estamos intentando también individualizar.
son pacientes que tienen el dímero D elevado, que tienen factores de alteraciones de la coagulación, están inmovilizados, están afectados gravemente, pues en estos casos pues no lo dudamos. Pero en un paciente que tiene fibrosis quística y tiene una infección por COVID, pero el paciente pues puede deambular, no tiene una afectación severa y tal, igual en estos casos no sería necesario. Si además tiene pues unos reactantes de fase aguda bajos, no tiene el dímero D elevado, no tiene fenómenos tromboembólicos. ¿Qué posibilidad hay de reutilizar las mascarillas N95? Bueno, en realidad todos hemos reutilizado mascarillas por la falta de haberlas de forma fácil para conseguir, ¿no? Y por el precio y por todas estas cosas, ¿no? Pero habría que seguir las recomendaciones del fabricante. Las que no son reutilizables tienen una duración, depende de las horas que lo lleves al día, ¿no? Pero no más de 8 horas una quirúrgica, y si llevas una FP2 o una N95 solo a ratos, pues a lo mejor puede durarte, o la puedes reutilizar si vas con cuidado y no se te humedece demasiado y tal, pues hasta una semana, 2 semanas, pero lo ideal sería ceñirnos a medida que tengamos disponibilidad de utilizar según las recomendaciones del fabricante. Hay gente que también hace una doble utilización, doble mascarilla para que pueda durar más, ¿no? Pero falta que se pueda tolerar, etcétera, ¿eh? Recomendaciones del fabricante si está certificado adecuadamente, y a falta de tener disponibilidad para tener más, pues con sentido común, las que son higiénicas o que son quirúrgicas, no más de 8 horas, y las otras, pues depende de las horas que lo utilices, pues tendría que ser un día o puedes alargarlo a una semana, 10 días en función de las horas que lo utilices. ¿Se ha intentado el uso de surfactante, aunque fuera en forma compasiva, o alfa-dornasa en pacientes no FQ? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pero no me extrañaría, porque en momentos desesperados iniciales se probó prácticamente todo, pero por lo menos publicado o que se haya hecho difusión que yo conozca, no. Sabemos que el ingreso del coronavirus es por vía aérea o por contacto. ¿Es posible que el paciente infectado por COVID presente sintomatología diferente a la respiratoria de manera inicial, o no tener manifestación respiratoria y sí digestiva, dermatológica o neurológica? Sí, por supuesto. A medida que hemos tenido más casos y hemos visto cómo puede afectar el virus, hemos visto que, aunque lo inicial y más grave y lo que colapsó el sistema sanitario fue la afectación respiratoria y la necesidad de ventilación invasiva y de cama de UCI, el virus, como otros virus, como la gran mayoría, puede afectar directamente piel, puede afectar directamente aparato digestivo o aparato neurológico, sin apenas o sin síntomas respiratorios. A veces pueden haber unos síntomas respiratorios mínimos porque la entrada en general siempre es vía respiratoria, oral o respiratoria, y por tanto pues es la primera zona donde se afecta, pero los síntomas pueden ser prácticamente nulos y predominar un cuadro gastroenterítico o dolor abdominal, una ileitis, en fin, puede o afectaciones neurológicas como un ictus o como una encefalopatía, diversas afectaciones, sí, puede ser. ¿Tienen previsto algún estudio serológico en población con FQ? Es probable que hayan, de momento se están recogiendo los casos
tanto en el registro europeo, creo que en el registro americano también, aquí a nivel español también lo estamos recogiendo, y no todos tienen estudio serológico hecho, pero es probable que en los grupos de riesgo se plantee un estudio serológico cuando haya disponibilidad, salgamos de la situación de emergencia y de alarma y se puede utilizar en colectivos que no lo precisen en la fase aguda. La forma de presentación del cuadro más intersticial y alveolar, sin compromiso de la vía aérea, ¿puede estar en relación con la ubicación de los receptores ACE2? Sí, probablemente los AC2 predominan sobre todo en los neumocitos, en el alveolo, y pueden estar más o menos distribuidos en otras células del organismo, por ejemplo las células endoteliales o en el riñón o en el hígado, y en función de que sea un virus con mayor necesidad y mayor concentración de estos receptores en una zona que en otra, pues afecte de una manera o de otra. Es probable que haya también factores genéticos que puedan explicar también la mayor susceptibilidad para afectaciones más severas, y también no podemos descartar que también hayan diferentes virus ya, diferentes serotipos de virus, algunos de ellos más agresivos, que pueden explicar según en qué zonas una mayor mortalidad que no en otras, porque haya mutado ya el virus y haya formas más agresivas. ¿Ha continuado el uso de terapia nebulizada con mucolíticos antibióticos inhalados durante la internación de pacientes FQ con COVID? Intentamos mantener la estrategia de tratamiento, siempre que no sea sustituible con instrumentos presurizados, con cámaras de inhalación, etcétera. Por ejemplo, la utilización de antibióticos, hay algunos que pueden ser también en polvo, inhalado, no dejamos de hacer el tratamiento. Pasa que si se hace, pues tiene que hacerse con la seguridad de estar en una habitación solo el paciente, o con el cuidador, pero bien protegido, una habitación de alguna manera que tenga ventilación o tenga presión negativa, para evitar la emisión de aerosoles que puedan contagiar a otras personas. Algo parecido pasaría con la fisioterapia o con cualquier otra técnica como las espirometrías y tal, que son procedimientos de riesgo de generar aerosoles que puedan contagiar a las personas que estén alrededor, ¿no? ¿Se han hecho estudios de pruebas PCR para COVID en materia fecal? Sí. Sí, puede salir positivo, ¿eh? El virus en heces puede salir positivo. En saliva se han hecho, en saliva y en heces seguro. En Argentina están recomendando el uso de ibuprofeno nebulizado para neutralizar el virus. ¿Qué opina usted? Bueno, no conozco ningún trabajo al respecto. De alguna manera, el utilizar un antiinflamatorio inhalado, por lo menos teóricamente, no es ninguna cosa rara. Lo único es que, pues, que yo sepa, ibuprofeno preparado para utilizarlo por vía nebulizada no existe. Supongo que deben utilizar la formulación endovenosa y por tanto no tiene sus riesgos. Y creo que realmente inhalado hay otros antiinflamatorios más potentes que el ibuprofeno, los corticoides concretamente, y hay antiinflamatorios más selectivos como puede ser, pues, el tocilizumab o el antiinterleuquina 1, la anakinra, que realmente parece que tienen más estrategia y más tiempo de utilización y con más buenos resultados por el momento que no
que nuestra estrategia, que yo no conozco demasiado, también se ha dicho, no he visto nada escrito. Bueno, pues como parece ya que ya no hay más preguntas, bueno, pues agradecer al doctor Óscar Asensio por su trabajo y por su ponencia en el día de hoy. Y bueno, aprovecho también agradecer en nombre de todo el colectivo el inmenso trabajo que están realizando todos los médicos y el resto de profesionales en la lucha contra esta pandemia. Y agradeceros a todos vosotros por vuestro tiempo y esperamos que os ayude para luchar con esta pandemia en vuestros países. Muchísimas gracias y pasar un buen día. Mucha suerte. Gracias.